Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 12 minutos. Pili, dolor, consternación y tristeza sin duda embargan a la República Dominicana tras la tragedia que desencadenó el desplome del techo de la emblemática discoteca Jet Set. Pues entre las víctimas fatales, como les hemos venido contando, está el ícono del merengue, el cantante Rubí Pérez, quien era considerado la mejor voz del género. Y por eso a esta hora nos queremos conectar justamente con su hija, con Zulinka Pérez. Zulinka Pérez. Ella estaba justo en el momento de la tragedia. Justo en el momento, ella era la que iba a cantar. Le dijo a su padre, a Rubí Pérez, que estaba recién operada y que no lo podría hacer, entonces él cantó por ella y ahí fue que se desplomó el techo y sucedió la tragedia que todos conocemos. A esta hora de la mañana, como usted lo dice, nos comunicamos con una de sus hijas, con Zulinka Pérez, a quien le extendemos nuestro más sentido pésame y la acompañamos en su inmenso dolor y le agradecemos el que esté conectada con Noticias Caracol, en donde le rendimos sentido homenaje a la trayectoria de su padre, Zulinka, 5 décadas en la música, con éxitos, con una sonrisa ejemplar, con una maravillosa carrera. Le damos la bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por dedicarme su tiempo, por amar a mi papá, por tanto amor de su país a mi papá. Zulinka, emotivo homenaje en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en donde fueron las honras fúnebres, luego su entierro en Puerta del Cielo, en su féretro, un sombrero, sus gafas, una linda y sentida despedida. Sí, ayer casi todo el día estuvimos con él en el Teatro Nacional. Luego fuimos a Puerta del Cielo, donde le dimos cristiana sepultura junto a mi mamá. Como él decía, quiero estar con mi vieja, quiero estar con mi vieja. Ya se fue con su vieja. Zulinka, vimos que en ese momento tan doloroso estuvo acompañada, entre otros compañeros o artistas, como Juan Luis Guerra, y presidente de la República Dominicana, en fin. Pero esto habla mucho del ícono que fue su papá, de lo que representa él para la música, de su legado. Sí, así es. Muchas personas estuvieron allí con nosotros, no recuerdo exactamente, pero como usted dijo, estuvo Juan Luis Guerra, el presidente de la República, nuestra amada Fefita la Grande, el Prodigio, muchas personas, Fernando Villalona, Sergio Vargas, tanta gente que amaba a mi papá, porque mi papá era eso, mi papá era amor, mi papá era corazón, mi papá era alma, y no porque era mi papá, no, se demostró. Era voz y es voz, porque continuará por siempre, por la eternidad. Y usted también cantó, se despidió de él con música de Laura Pausini, sí. Cuando se ama. ¿Esa canción tenía una conexión especial con él? Sí, tiene una historia en mi familia. Toda familia pasa por un proceso de baja económica, ¿no? Entonces nosotros un momento lo pasamos y papi tuvo que irse a Nueva York a buscar el sustento de su familia. Y él me llamaba de allá, yo estaba, 16, 17 años, y él me decía, se pudo llevar su guitarra, y me decía, mami, yo voy a tocar la guitarra desde aquí, y tú cantas. Y esa canción yo la cantaba, y siempre mi papá nunca podía escuchar esa canción porque comenzaba a llorar. Es algo muy, Laura yo creo que ni lo sabe, ni se lo imagina, pero es algo muy significativo para nosotros. También interpreté una que fue la que le estaba cantando cuando falleció. O estábamos cantando. Color de rosa. De color de rosa. ¿Era cierto que él salía a cantar y cerraba los ojos? ¿Él no se dio cuenta cuando se desplomó el techo? Siempre. Papi él me decía, mi mami, cuando tú estás interpretando, tú te imaginas las notas, te imaginas las letras que te van pasando. Y eso era lo que él hacía. Él tenía una pantalla dentro de su cabeza. Por eso cerraba sus ojos para buscar las notas, para poder interpretar, para poder dar esa voz tan hermosa como a él le salía. Y él no se dio cuenta, porque yo sé que él no lo vio, él tenía sus ojitos cerrados. Zulinka, mientras le escuchamos esos detalles de lo que ocurrió esa dolorosa noche, es inevitable también pensar en aquellas cosas como esos cambios que tuvieron ustedes de última hora, además de lo que usted ya ha contado, del cambio del micrófono, de que él se quedó en ese lugar. También hay otro detalle que llama la atención y es que la presentación de su padre estaba planeada inicialmente para otra fecha, pero es él mismo quien decide moverla. ¿Qué fue lo que pasó y por qué la cambió? Íbamos el 14 de este mes, íbamos a estar el lunes 14, o sea, el próximo lunes, pero él decidió
él se iba a Houston, porque ya mi papá, que entiendo que ya es tiempo suficiente, ya mi mamá murió y no la vamos a regresar. Él decidió darse la oportunidad y tener su pareja. Es una muchacha muy bonita y muy buena persona. Y él decidió irse para donde ella. Me dice, mami, cambié la fecha, me voy para donde Lady, me voy el 8 a Houston y voy a estar unos días con ella allá. Necesito estar tranquilo. Y después, chévere. No pensaba que le iba a cambiar la fecha, pero chévere. Y nada, así lo hizo. Ese día temprano se levantó, se fue a su finca a las 6 de la mañana. Me dijo, tengo urgente que ir a la finca. Y yo, papi, pero ¿cómo si tenemos trabajo ahorita? Me dijo, no importa, tengo que ir urgente a la finca. Queda 2 horas de acá de donde vivimos. Él fue y regresó a media tarde. Yo le preparé su comida. Se la comió como siempre, porque yo era que lo atendía. Yo tenía 4 años viviendo aquí en su casa a raíz de la enfermedad de mi mamá. Y él comió y digo, wow, te la comiste toda. Él no era de mucho comer. Y me puse tan contenta y dije, wow, papi, te la comiste toda. Y luego en la noche se puso como siempre hermoso y fuimos a trabajar. Hacía, Y Dios es que sabe. No, disculpe. no, hacía poco habían hablado también ustedes de que él se retiraría o les dejaría como el legado musical a ustedes, que serían los hijos de Ruby Pérez. ¿Lo habían hablado? ¿Se iban a reunir con la orquesta para darles esta información? Así es. Al 27 del mes pasado, yo lo llevé a hacerse unos estudios médicos. Siempre iba con él a sus estudios. Y en el camino me dice, mami, yo tengo una idea. Yo le dije, dime, ¿por qué Miguel y tú, Miguel es el otro corista que es mi esposo, no hacen una banda? Y yo, ay papi, tú sabes que a mí no me gusta, yo soy muy tímida, yo estoy aquí hasta que tú estés en esto de la música por mi timidez. Y él me dijo, no mami, yo estoy cansado, ya yo casi me voy a retirar, entonces vayan aplanando el camino para que le sea más fácil. Y dije, no sé, papi, tengo que pensar. Le dije, ¿qué nombre le pondríamos a eso? Él dijo, me hizo así hacer, me dijo, los hijos de Ruby. Me dijo, con ese nombre tendrás un camino muy limpio. Y yo le dije, yo lo sé. Le dije, pues mira, lo voy a pensar. Me dijo, no, no es para pensarlo, es ya. Comienza a llamar a Tatis, que es el director musical, usa la misma banda. Y así ustedes se presentan. Cuando yo no esté en el país, que llamen a la oficina, te vende desde el país, te vende desde mi oficina. Eso me dijo. Y que te venda a mi manager, que se llama Fernando Soto, así como él tiene su agenda y el manager de Nueva York, entre ellos. Y vamos a ayudarlos, mami, para que ustedes suban. Miguel y tú tienen mucho talento, Miguel y tú son unos cantantes, ustedes nada más no son coristas. Que mi esposo fue quien salvó mi vida y al cual no tengo cómo agradecerle. Sí. De verdad que no. Sobre Miguel, justamente quería preguntarle, Zulinka, usted ha hablado, ha descrito lo que ocurrió esa noche también con un papel fundamental que cumplió su esposo en medio de un acto de amor, tal vez. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando todo se derrumbó, porque fue de repente, fue como una explosión. Cuando nos vinimos a dar cuenta, ya teníamos las barreras acá, las paredes de arriba aquí encima. Y yo sentí que él me jaló y él me tiró al piso. Incluso tengo todos los brazos morados, las piernas. Y él me dijo, él tenía una viga encima, en la mitad de su cuerpo. Él me dijo, mami, no me puedo mover. Mi esposo es esto, porque papi yo vi inmediatamente cómo le cayó el muro y lo aplastó. Y yo gritaba, saquen a mi papá que está ahí abajo, saquen a mi papá. Y mi esposo, yo creo que mi esposo se iba a morir también porque él no podía respirar. Y él como pudo me dijo, mami, sal rápido que esto se va a derrumbar. Sal para que el niño no se quede solo. Vete, corre. Y como yo pude salir, porque como estoy recién operada, no podía escalar y tuve que subir vallas, tuve que tirarme, yo tenía unas botas, tuve que correr. Realmente fue algo, yo no le deseo esto a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Zulinka, hubo mucha confusión en ese momento, se tenía la esperanza de que Ruby Pérez, su padre, estuviera con vida, se decía que empezó a cantar entre los escombros y así lo habían encontrado. Apenas sucedió la tragedia. Mentira. Los mismos rescatistas, algunos que estaban jugaron con eso. Y me dolió mucho porque con el dolor ajeno no se juega. Con el dolor de una familia no se juega. Con el dolor de una hija desesperada diciendo encuentren a mi papá, no se juega. Y jugaron con eso. Pero
Pero nada, eso yo se lo dejo a papá Dios. Si Dios entiende que estuvo mal lo que hicieron, que Dios se encargue. Pero mi alma sabía que ya mi papá se había ido. Yo tenía una conexión muy fuerte con mi papá y con mi mamá, del alma. Pocas personas entienden eso. Cuando alguien está conectado del alma, el alma habla. Y yo sabía que mi papá se había ido. Incluso en una me puse mal y me subieron a una ambulancia. Y la joven me decía, ora para el que aparezca. Yo decía, no, yo tengo que orar para que su alma descanse porque ya mi papá se fue. Ella me decía, no, mi hija, no diga eso. Yo le decía, es que el alma me habló. Ya mi papá se fue. Hemos sido conscientes de ese legado musical maravilloso que ha dejado Ruby Pérez por generaciones. Todos, o si no las bailamos, al menos oímos al menos una de sus tantas canciones, de sus tantos éxitos. Pero, ¿cómo era Ruby Pérez como papá? Yo digo que si existen en el mundo 5 padres maravillosos, mi papá era uno. Papi nunca fue para él. Papi fue para sus hijos, para su esposa, que aunque fracasó en muchas cosas en la calle, sus hijos estaban primero, su vieja estaba primero, aunque crean que no, aunque muchas personas han dicho que no. Mi mamá era su reina, mi mamá era su princesa, nosotros éramos sus hijos, y tanto los de matrimonio como los de la calle. Sus hijos eran sus hijos y punto. Tuvo errores como cualquier ser humano porque mi papá no era perfecto. Mi papá y yo peleábamos mucho, mi papá y yo decíamos muy al ratico, ya como que nada pasaba. Pero si existe otra vida, yo quiero que Dios me conceda ser su hija y de mi mamá. Si de verdad existe otra vida. Como su hija, pero como su colega, fueron 23 años juntos, cantando en diferentes escenarios de República Dominicana, de Colombia, de Latinoamérica, del mundo. ¿Cómo era su relación en la parte laboral con su padre? Hermosa, hermosa. Mi papá y yo éramos amigos en tarima, éramos novios, como él me decía. Él me decía, mami, para tú interpretar, porque interactuábamos en temas, teníamos 3 o 4 temas juntos. Y él me decía, tú no le estás cantando a tu papá, tú le estás cantando a tu marido, tú le estás cantando a ese hombre que te dejó, tú le estás cantando a ese hombre que te maltrató, a ese hombre que tú amas. Entonces mírame como tal, acaríciame, bésame, no es tu papá. Y papi y yo éramos compinche, éramos hermanos, éramos amigos, éramos novios, éramos todo, o sea, en el buen sentido de la palabra, para que no vayan a interpretar que mi papá era mi pareja, no. Éramos amigos. Y eso es hermoso. Viendo también un poco lo que se ha conocido en los últimos días, de esos últimos momentos, últimos días de Ruby Pérez, encontramos un video muy emotivo con otra de sus hijas, de tan solo 15 años, y vemos que también había una conexión fuerte también en el tema musical. Tal vez esa era una de sus principales enseñanzas, y hablemos un poco de lo que fue ese momento de sus 15 años, de los 15 años de su hija. Sí, claro, claro. Ana Beatriz tiene 15 añitos recién cumplido. Es hija de otra señora, pero mi mamá me enseñó a amar, mi mamá me enseñó a respetar. Y por ende, amo a la niña, ¿no? La respeto y la quiero. Y ese día de los 15 años estaba muy contento, porque él decía, bueno, voy a hacer, tenía cierto miedo, pero decía, no me importa lo que digan en la calle, yo soy para mis hijos, yo soy para mi familia. Él grabó ese tema con la niña un día antes de los 15 años. Ella no está en el medio, ella no es cantante, tiene la voz muy bonita, y él estaba muy orgulloso. Él decía, Ana tiene un sentido de afinación, y o sea, no solo Ana, tengo un sobrino que también canta, otra sobrina que canta, mi hijo también canta, aquí cantan hasta las mecedoras, como decía papi. Lo que pasa es que los únicos que estamos en esto de la música más influentes somos mi sobrino y yo, y a Mark, que tiene unos temas con papi también, que Ian tiene una voz impresionante. También papi lo grabó con él, lo ayudó en lo que él pudo. O sea, una familia de cantantes, de intérpretes. Fueron 23 años con él en el escenario. ¿Qué sucedía ahí con la voz más alta del merengue? Su trato con los artistas, con usted, con la conexión con el público.
Es que papi era un ángel, papi. Ayer a mí me decían, tú no puedes dar de entrevista, no sé qué cosa. Y le decía, es que papi era esto. Mi papá era esto, mi papá era el público, mi papá era una entrevista. Mi papá decía, esto me llena el alma, esto me da fuerza para seguir adelante. Yo me debo a mi público. Por mi público yo estoy en pie, por mi público yo vivo, por mi público yo como, por mi público he sostenido mi familia. Entonces, ¿por qué no atenderlos? Mi papá iba caminando y no le importara que estuviera cansado, con fiebre. Nadie sabe las veces que mi papá se subió a tarima y tenía que voltearse a vomitar, a ir al baño, prendido en fiebre, con un dolor de muela, y así cantaba. Y nadie nunca supo que mi papá estaba enfermo. Cuando mi mamá falleció, a los 5 días mi papá se subió en una tarima. Nosotros nos subimos en una tarima. Y nadie sabe el dolor que teníamos. Teníamos que sonreír. Él me decía, mami, proyecta amor. Canta con amor, que nadie tiene que saber, a nadie le importa por lo que estamos pasando. Papi era alma, papi era nobleza, papi era miel, papi... Y no lo digo porque era mi papá, no, es que usted se puede parar y preguntar donde usted quiera y le van a decir quién era Rubí Pérez, quién era Roberto Pérez. Él bajaba del escenario, ya papi no era artista, papi era un ser humano. Y eso es lo que yo admiro de él. Un ser humano que usted admira y que todos admiramos, que tuvo una pérdida en 2022 en donde murió su reina, su madre, 48 años casados. Así es. Mi mamá lamentablemente un cáncer se la llevó. Luché con mi mamá hasta el último momento, pero ya Dios la necesitaba. Nadie se va a destiempo. Zulinka, quisiera que para las nuevas generaciones, tal vez, y quienes están conociendo un poco de ese trabajo maravilloso que realizó su papá con ese talento indiscutible que le dio el título de un ícono, realmente la voz más alta del merengue, para usted, ¿cuál es ese legado que deja Rubí Pérez en la música? Wow, papi deja un camino largo para muchos chicos que vienen ahora subiendo. Un camino de superación, un camino de tantos temas, un camino de sí se puede, un camino de verlo a él como en la pobreza paupérrima mi papá subió, mi papá de tenerlo nada, con mucho sacrificio, mucho trabajo, logró tenerlo todo. Mi papá dejó algo de decir, se puede. Mi papá tenía problemas en una pierna, no podía doblarla, no como dicen que él tenía una prótesis, ni que era de palo, no, esa era su pierna. Y yo le decía, papi, mira todo lo que tú has logrado. Le decía, cónchale, yo con esta pierna y tú sabes todo lo que tú has logrado con esa pierna y personas con su pierna derecha no lo han logrado. Tú no sabes, no se creía quién era. Mi papá nunca, yo creo que nunca supo quién era. Entonces a estos chicos yo les digo, sí se puede. Sí se puede. Zulinka, muchas gracias por compartir estas historias, compartimos su dolor, la abrazamos en la distancia, esperamos escucharla muy pronto en Los Hijos de Rubí Pérez, en esta gran orquesta para que continúe con su legado, no solamente seguro lo hará usted, sino todos los artistas de merengue y de otros géneros, porque él amaba también el vallenato, como lo tengo entendido, es así como... Sí. Buscando tus besos, volveré cuando estés con él, merengues que harán eternos y con los que seguiremos bailando la música de su padre, el gran Rubí Pérez. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Gracias por amar a mi papá, gracias por amar su música y sigan orando por mi familia, que lo necesitamos. Que Dios le bendiga. Bendiciones y un extensivo abrazo para usted, para su familia y para todo el pueblo dominicano.